Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos por fin teniendo nuestra primera clase para nuestro grupo avanzado de magia, alquimia y hermetismo. Son cordialmente bienvenidos. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por su constancia, por su empeño, por haber superado la clase número 16 y encontrar del grupo Círculo de Hierro y estar ahora aquí en magia, alquimia y hermetismo. Así que bueno, muchos de ustedes cuando tuvieron el primer contacto con este tipo de conocimiento, con este tipo de enseñanza, algunos reconocieron estas enseñanzas, a otros les parecieron conocidas y para otros son simplemente enseñanzas nuevas. Es la primera vez que escuchan acerca del alma, acerca del espíritu, pero finalmente nos encontramos aquí por una razón muy especial, que es un propósito del ser en beneficio de nuestra propia conciencia. Así que entonces, bueno, nos tocó iniciar en esta noche bastante especial de una trascendental importancia y que me gustaría compartir con todos ustedes para dar respuesta a estas incógnitas. Hoy es 27 de octubre y no es casualidad que estemos aquí iniciando el día de hoy con este bloque de magia, alquimia y hermetismo. El 27 de octubre llega a ser una fecha especial dentro de la historia del esoterismo a nivel mundial, ya que un 27 de octubre, precisamente, Samael Aún Weor, el real ser de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, pues encarna en el cuerpo físico y en los cuerpos internos de este caballero de origen colombiano. Y es cuando se abre paso no tan solo a la era de Acuario, sino que también se abre paso a una importante labor como avatara de la era, que ha sido muy mal comprendida, que ha sido muy mal transmitida, que ha sido muy mal representada, y que hoy a nosotros, bueno, nos toca clarificar con ustedes este curso que estamos tomando, esta enseñanza, y qué relación posee con el avatara de Acuario, Samael Aún Weor. Como todos ustedes saben, tenemos 7 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, y 2 cuerpos superiores, 7, del alma y del ser. Pero recordarán que estamos aquí en este mundo tridimensional, caídos, ciegos de nuestras facultades internas, desnudos, desprovistos de nuestros cuerpos solares, ya que hemos caído y ahora poseemos cuerpos lunares o protoplasmáticos, con la conciencia dormida y fragmentada. Entonces, tenemos nosotros que existimos las personas comunes que en ninguna existencia hemos creado cuerpos solares, que no hemos bebido de la fuente de la gran sabiduría, pero que estamos aquí, dentro de el drama humano, en este valle de lágrimas, sufriendo, pagando karma, envejeciendo, etcétera, etcétera. Así entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que somos ese tipo de ser humano, es cuando nosotros tenemos contacto con el conocimiento superior. Antes de eso lo ignorábamos. Creíamos que es normal envejecer, que es normal morir, que es normal tener mal carácter. No sabemos que no sabemos. Ignoramos
que la conciencia está dormida, ignoramos que existe un círculo consciente de la humanidad solar, que son todos los hijos de Dios, esta gran comunidad de maestros, y estamos solos y desamparados. Pero entonces, el creador del cielo y de la tierra, el Padre eterno cósmico común, el Iswara, Vara, emana de sí mismo una chispa divinal. A esa chispa divinal se le reconoce dentro del conocimiento indostánico como avatara. Y avatara significa mensajero o salvador. Isvara o Iswara es como desprender algo de mí. Entonces, esto que entendemos como el eterno Padre cósmico común está a su vez constituido de muchas chispas divinales. El íntimo, el maestro interno de cada uno de nosotros, que en la Cábala es el Chesed, constituye parte de ese Padre eterno cósmico común. Entonces, este Padre eterno cósmico común se desprende de sus chispas para crear vida a través de los cosmocratores y también de chispas evolucionadas con el papel de avataras. Estos avataras poseen en su interior un elemento llamado bodhicitta. Y el bodhicitta es parte del alma o de la conciencia que posee una experiencia del camino de la autorrealización íntima del ser. Entonces, los bodhisattvas, los avataras, el bodhicitta, son conceptos que debemos de comprender, porque un un bodhisattva es un alma con cuerpos solares que nace en el mundo tridimensional. Pero el bodhicitta es la experiencia del camino, trabajando con amor por la humanidad. Este bodhicitta le permite al iniciado que pueda tener una conexión viva con el mundo espiritual, con la parte oculta del mensaje, le permite percibir a la divinidad, su integración, le permite comprender la parte elemental de la naturaleza, le permite compenetrarse con la magia, con el cosmos, etcétera, etcétera, puesto que el bodhicitta es esa sabiduría ya conquistada que se encuentra dentro de esta alma o esencia. Y un bodhisattva no siempre posee bodhicitta. Un bodhisattva tiene los cuerpos solares. Y han existido muchos bodhisattvas. Ha habido muchos mensajeros con este bodhicitta. Pero avataras son algo diferente. Un avatara lo envía a la gran divinidad, de sí misma lo emana, con la finalidad de rescatar, de resarcir y de conducir a una humanidad. Así entonces, cuando las humanidades transcurren dentro de la Edad de Oro, hay muchos maestros, muchos bodhisattvas encarnados, muchos ángeles, dirigiendo
las actividades humanas. Pero cuando las humanidades llegan a su fenecimiento, entonces llegan o llega el Avatara. Por cada raza, por cada humanidad, recuerden que cada planeta a través de la ley de 7 rondas da origen a 7 humanidades. Por cada humanidad existe un solo Avatara, independientemente de que existan muchos que han logrado el nacimiento segundo, que hayan conquistado la alta iniciación, aquellos que han adquirido al ser, no son el Avatara. Avatara es uno. Entonces tenemos nosotros que cada raza posee una Avatara y un Avatara a su vez es un cosmocrator. Entonces, tenemos que ser muy exactos para interpretar el conocimiento que estamos dando aquí y el origen de este para poderlo entender correctamente. Muchos, pues, critican este curso y dicen que se parece a cierto conocimiento, pero que no lo es. Otros dicen que uno le pone de su cosecha. Otros no entienden de dónde procede este conocimiento. El derecho a confundirse existe porque nosotros no queremos que nuestros estudiantes caigan allí donde no existe el bodhisattva, donde hay fanatismo, donde se venera la personalidad y no se sigue el mensaje de los maestros. Sin embargo, el centro magnético identifica la enseñanza como correcta e identifica el camino como el apropiado. Y por eso estamos aquí en magia, alquimia y hermetismo. Así que, hablando claramente con todos ustedes, hemos de decir que nosotros, como ustedes, llegamos a este tipo de conocimiento en el momento correcto, sin ser la primera existencia en la cual tenemos este conocimiento. Entonces, nos desarrollamos estudiando estas enseñanzas, pero nos dimos cuenta de todo el proceso de adulteración del conocimiento, de cómo se implantaron dogmas y fanatismos. Y entonces decidimos no hacerle daño a la humanidad y sacrificar el nombre de nuestro gurú o maestro para no confundir a las personas y que no fueran a dar a lugares donde son explotados, donde son convertidos en personas mediocres, donde se ha degenerado el conocimiento de la alquimia sexual, donde ya no se practica el trabajo de la disolución del ego, donde se cree que sacrificio por la humanidad es donar tu casa, tu carro al dueño de la escuela e irte a abrirle escuelas. Por ese motivo, nosotros nos hemos reservado hasta este momento el nombre del gurú y el nombre del cuerpo de doctrina en el cual nos hemos inspirado para dar estas cátedras que en ningún modo se parecen a las cátedras que se dan en esas escuelas. Extrañamente, todos critican que solamente nos copiamos una enseñanza, pero resulta que lo que hablamos no se parece copia fiel a lo que hay en esa enseñanza. Porque ellos no pueden entender, no pueden comprender qué es el bodhisattva. Lo único que pueden hacer es tener miedo
y tener temor de que los engaños que han tejido sobre su comunidad caigan y que entonces esas personas dejen de servirles para sus propósitos nada espirituales. Así entonces, vamos entendiendo qué es un avatara, qué es un bodhisattva y qué es un bodhisattva. El bodhisattva es ese elemento que tiene el recuerdo, las experiencias del camino y que puede entonces identificar y obrar por esa potestad de sabiduría interna. El bodhisattva llega a este mundo con los cuerpos solares, pero avatara solo uno por raza. Y llega antes del gran final de esa raza. Llega precisamente en el Kali Yuga. Entonces, tenemos que entender, a través de lo que ya hemos estudiado, que todos poseemos esencia, que poseemos personalidad, que poseemos ego y que poseemos al ser, ¿verdad? Alma, personalidad, ego, el ser e incluso un cuerpo físico. Entonces, es triste el día de hoy ver cómo las personas han denigrado tanto el conocimiento trascendental que identifican a un logos con un cuerpo y le rinden culto a la imagen del cuerpo, en lugar de velar por el cumplimiento en su interior de la doctrina. Es interesante ver cómo los grupos mal llamados esotéricos, que incluso combaten a este curso en nuestra persona, que nos difaman por todos los medios, porque nuestras clases expresan algo que tumba sus dogmas y fanatismos, es interesante cómo estas personas no distinguen al avatara de un bodhisattva, el bodhisattva, y tampoco han entendido a los 7 tipos de Hanasmusen, de los que hablamos nosotros en Círculo de Hierro. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que durante una antigua edad, estamos hablando de una edad más antigua que la ronda de la Tierra-Luna. La ronda de la Tierra-Luna es la ronda del loto de oro. Es decir, queremos expresar que esto que estamos viviendo aquí nosotros, en este año 2023, después de Cristo, nosotros formamos parte de la cadena terrenal. Estamos formando parte nosotros de la evolución planetaria de la Tierra. Han transcurrido 7 razas: Solar, Hiperbórea, Lemur, Atlante, y estamos en la 5ª raza, la raza aria, de la cadena terrestre, de que se crea la Tierra. Entonces, cuando se crea la Tierra, llegan las razas humanas. Y cada raza posee una avatara, pero esta es la cadena terrestre. Antes de que la Tierra cristalizara en el plano tridimensional, primero cristalizó la Tierra-Luna. Es decir, esta historia de la Tierra, antes que la Tierra existiera, la Luna era un planeta. Este planeta dio origen a 7 razas, que podríamos llamar igual: Polar, Hiperbórea, Lemur, Atlante, Aria, etcétera, etcétera, las que siguen. Tuvo 7 razas.
Esa es la cadena lunar. Antes de que existiera la cadena lunar, existió, o la edad del Loto de Oro, existió una cadena anterior que se denomina de un periodo neptuniano-aventino, en el cual hubo otra Tierra, de la cual no queda ni el polvo. Y durante esa cadena terrestre, anterior a la de la Luna, se dieron 7 razas. Dentro de dichas razas surgió una esencia. Esta esencia tomó cuerpos minerales, evolucionó a cuerpos vegetales, progresó a cuerpos animales, llegó al estado humano, la esencia. Y ya hemos entendido que el ser es otra cosa. Entonces, esta esencia llegó al estado humano y en ese estado humano nunca le interesó el despertar de la conciencia, la creación de los cuerpos solares, ni el sacrificio por la humanidad. Así entonces, de vida en vida, se fue complicando hasta que llegó a la vida 108. Esa esencia tuvo un cuerpo femenino. Es claro que el yo, el ego, de existencia en existencia, se fue robusteciendo, se fue densificando, y entonces, con vicios y pasiones, murió y penetró a las infradimensiones, a este reino sumergido de Plutón, o lo que conocemos cristianamente como el infierno. A depurarse con infinito dolor en las infradimensiones, y esta esencia relata cómo podía observar que se iba haciendo polvo sus manos, su piel, cómo iba perdiendo partes de su cuerpo, mientras sufría lo indecible en esa infradimensión. Hasta que en un momento dado, cuando se era casi nada, los grandes devas de la naturaleza llegan a examinar para ver que no hubiera yoes vivos. Y entonces se da cuenta que es un niño y vuelve a tomar un cuerpo mineral y descubre que ya era un gnomo, pero que era un gnomo diferente a cuando lo fue en el otro ciclo. Ahora era un gnomo que sabía que había pasado por los mundos infiernos como consecuencia de haberse degenerado cuando tuvo el estado de humano. Progresó y encarnó en cuerpos vegetales más evolucionados que el periodo anterior, con mayor sabiduría, con jerarquía incluso. Llegó al reino animal y comenta este ser. Claramente recuerda aquella existencia en la que fue rana y cómo vivía feliz en un estanque. Y en ese estanque conocería un sauce. Y luego les diré del sauce. Entonces,
Después le toca llegar al estado humano. Pero cuando era rana, recordaba que fue humano y le dieron el pase del reino animal al reino humano bajo la solemne promesa de corregirse y enmendarse. Llega al estado humano y comienza a equivocarse y extraviarse. Pero bien dice el adagio iniciático, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Llegó el momento en que esta esencia se encuentra con su gurú en aquel periodo neptuniano. Este gurú le enseña el conocimiento de la sexualidad sagrada, la eliminación del ego y el sacrificio por la humanidad. Así que esta esencia trabaja intensamente, fuertemente, en búsqueda de la autorrealización íntima del ser. Y en esa existencia logra nacer como hombre. Es decir, era humano, pero se convierte en hombre. O sea, crea los cuerpos superiores existenciales del ser. Los cuerpos solares por primera vez y desarrolla entonces el bodhisattva por el enorme sacrificio que ese proceso conllevó. Así entonces, esta tierra de aquel periodo neptuniano-amentino cubre sus 7 razas. Y este nuevo maestro de la Gran Logia Blanca se torna un cosmocrator por el camino iniciado. Pero un cosmocrator que aún no ha entrado en funciones. Después relataría este gran ser que se recuerda plena y conscientemente a sí mismo cómo se encontraba con su walquiria. La walquiria es esa parte erótica del ser, desdoblada en un polo femenino para lograr la fecundación de mundos. Porque hablamos de cosmocratores, ¿estamos de acuerdo? Porque existen seres que logran ciertas maestrías, pero no todos llegan a ser cosmocratores. No todos llegan a encarnar al Cristo, etcétera, etcétera. No todos se funden con el Ahín, con el eterno Padre Cósmico Común y lo que hay más allá atrás de él, con la gran palabra. Entonces, este gran ser relata cómo por primera vez se deriva a sí mismo como ser, no como esencia, no como alma, no como mente, como real ser. Se desdobla en la Valquiria o la Sulamita y cómo cada uno aporta la energía sexual, agua y fuego cósmico para generar el semillero de vida de la antigua Tierra Luna. Entonces, surge esa creación de la antigua Tierra Luna y la Tierra Luna da origen a 7 razas. Y en aquella antigua Tierra Luna, este ser le tocó vivenciar el drama cósmico. ¿Qué es el drama cósmico? La pasión de Jesús de Nazaret. Tenemos que comprender que esta pasión, con todo lo que sucede, Borrico, Tres Clavos, Inri, Poncio Pilato, todo eso
es una representación cósmica. En todos los mundos eh, sucede, porque hay una gran religión universal que no tiene un nombre, que tiene principios. Y entonces a este gran ser guió humanidades o guió razas, conoció seres de otras humanidades, evangelizó, si lo podemos llamar así, de ese conocimiento de la gran logia blanca, y le tocó vivir ese drama en carne propia. Comenta este iniciado, este real ser, que durante aquella época le tocó la caída, le tocó vivenciar la pérdida de sus poderes divinales. Según dice. Le tocó perder sus poderes divinales. Erró. Pero cuando él erra, pierde los poderes, pero no deja de ser un bodhisattva. Un bodhisattva caído, sin las serpientes levantadas. Entonces, se cierra aquella humanidad y le toca volver a manifestarse en la cadena terrestre. Y en la cadena terrestre se vuelve a levantar durante la época Lemur. En la época Lemur tuvo otra pérdida de los poderes. Hablamos de en la cadena lunar y hablamos de la época lemúrica, perdón, de la cadena terrestre. Durante la revuelta de los ángeles, durante la caída pleromática, este ser se rebeló junto con muchos más, por eso estamos todos aquí caídos, ya que durante la época lemur, ángeles con cuerpo físico dirigían a los seres humanos en peregrinaciones para poder vivenciar, el trabajo con la sexualidad sagrada en afinidad con la cristalización y estabilización de el planeta Tierra. Pero del planeta Tierra-Luna, que había alcanzado una gran civilización, que poseía naves cósmicas, tecnología superior a la nuestra, etcétera, etcétera, durante la catástrofe final de aquellas razas en el planeta Luna, que tuvieron su apocalipsis, algunos desarrollados en el conocimiento de lo oscuro escapan, salen de la Tierra Luna y cuando la Tierra física ha cristalizado, regresan a la Tierra actual. Y estos seres luciféricos, como se les llama, estos hombres que también eran serpientes pero negativa, llegan en la época edénica. Y estos son los que influyen en aquella humanidad que se está pretendiendo conducir por parte de aquellas jerarquías divinas y los inducen
a tener una práctica de sexualidad donde el ser humano por primera vez conoció la pérdida de la energía sexual, puesto que antes de ello el ser humano no conocía, no experimentaba biológicamente qué es la expulsión de la energía sexual. Lo que buscaban los seres divinales era que se estabilizara el sistema cerebroespinal, que el hombre con su energía sexual desarrollara este sistema plenamente en su cuerpo físico, porque no está completamente desarrollado, si no seríamos lisértidos. Pero también se buscaba que el órgano sexual, que es la laringe, tuviera ese poder sexual pleno, que no se desarrolló. Pero si comparamos el órgano sexual femenino con la laringe, pues nos damos cuenta nosotros de esa gran semejanza. Se pretendía que esta humanidad tuviera tales poderes divinales y ya no requiriera entonces del ayuntamiento sexual para poder alcanzar después un estado de humanidad angélica, como en otros planetas lo han logrado otras humanidades. Ese es el proceso. Ese es el proceso de Urano, de Júpiter, de cualquier planeta del cosmos. Lo que sucedió aquí fue que estos seres tenebrosos, con gran tecnología, permanecieron fuera e ingresaron al planeta Tierra y entonces influyeron psíquicamente en los seres humanos y los instaron a rebelarse, no practicando el trabajo sexual en los templos dirigidos por los ángeles, sino simplemente por el impulso y con la pérdida de la energía sexual. Ahora bien, quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Todo bien con la transmisión? Sí, bueno. Ok. Existe una especie de juglar africano, del que yo he hablado en el curso de espiritualidad, el cual es un hombre, un varón, que tiene eh, el relato del origen de su pueblo desde la época en la que los hombres y mujeres tenían tanto poder en el verbo que simplemente le ordenaban a un árbol que diera fruto y daba fruto, que viniera tal animal para servir de alimento y lo convocaban y venía. Y tenían sus sentidos ocultos despiertos, pero todo esto lo refiere desde la cultura originaria africana. Y él explica cómo llegaron los Chaturi, que provenían de una estrella que él identifica hoy día como Alpha Centauri, y que estos Chaturi, que eran hombres serpientes, pero no porque trajeran un traje de piel, sino porque tenían el fuego levantado, llegaron con los hombres y las mujeres de aquella época de su tribu y les dijeron que ellos podían desarrollarse mucho más si al momento de estar juntos lo hacían de otro modo. Entonces, provocaron en ellos que tuvieran el connubio sexual diferente a como Dios instruyó a su pueblo. Es lo mismo que estamos hablando, ¿eh? Y una vez que ellos se equivocaron en el acto sexual, esos que llegaron los esclavizaron, porque ahora estos ya no tenían los poderes divinales para poderse defender de aquellos magos negros de la cadena lunar.
y entonces los sometieron y los esclavizaron, siendo así que se da la caída pleromática, el relato histórico dentro del pueblo africano. Este caballero se llama Credo Mutagua. Ahora entienden ustedes el origen de los Illuminati. Y esos mismos de la cadena lunar, su descendencia, son los que dirigen el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Pero no son personas con piel de víbora, lengua bífida y un traje de piel, no. Son humanos, pero que se han divorciado del íntimo del ser y que buscan que la humanidad no evolucione y que lograron interferir en el desarrollo y progreso de esta humanidad o de estas humanidades en la cadena terrestre. Así pues, eh, este ser del que estamos hablando ahora, a él recuerda cómo fueron influidos y cómo efectivamente se alejaron de los templos y cuando quisieron ir al templo se toparon con un ser divino, con un ángel, con una espada flamígera que los corría del templo por indignos y quedaban expulsados a la tercera dimensión. Entonces, millones de seres humanos quedaron en tercera dimensión, que somos nosotros, que perdimos las cualidades internas, etcétera, etcétera. Así pues, este ser, después de haberse equivocado y de haber caído en la época lemúrica, continuó trabajando. Se acordó, él sabía que su real ser era un cosmocrata. Volvió a trabajar, volvió a luchar y se volvió a levantar nuevamente, o sea, por segunda ocasión. Vamos bien, ¿verdad? Por segunda ocasión. Entonces, se levanta en la época lemúrica y conmina al ser humano a la regeneración. En esa época lemúrica eh, existió como avatara el arcángel Uriel durante la época polar y él conoció al arcángel Uriel. Relata que incluso conoció a Yahvé. Yahvé, que hoy día es reconocido como una entidad tenebrosa y que los dueños de la humanidad cambiaron el nombre en la Biblia de Jehová o Jehová de Yod He, lo cambiaron a Yahvé, que es el nombre de una entidad tenebrosa. En aquella época, este ser del que hablamos conoció al ángel Yahvé cuando era un ser luminoso, levantado, que guiaba humanidades. Pero entonces Yahvé quiso desarrollar, cayó en tentación, los poderes y trató de convencer a su pareja divina de irse por ese camino. La pareja se negó y al día de hoy continúa existiendo como un ser luminoso. Pero el ángel Yahvé cayó y se convirtió en un ser tenebroso. Y el ser del que estamos hablando se levanta en la época lemúrica después del fracaso que tuvo y terminó toda la humanidad lemúrica y la terminó con sus poderes levantados, como un cosmocrator. Después, dentro de esta misma cadena lunar, habría un apocalipsis lemur que dio origen
a un Génesis ario, perdón, Atlante. Y a este ser le tocó guiar a uno de los muchos pueblos en ese proceso para refundar la raza Atlante. Y entonces ya tenía millones de años con el mismo cuerpo desde la época lemúrica que se levantó y creó los cuerpos solares, alcanzó el elixir de larga vida, etcétera, etcétera. Feneció esa raza, continuó con el mismo cuerpo, volvieron a este mundo terrícola o terrestre, continuó la raza Atlante y seguía autorrealizado. Hasta que en cierta etapa de la raza Atlante vuelve a caer. Segundito. Perdón, no fue así. Perdón. Continuó y llega a la raza aria, que es esta. Pero entonces, este ser cae en tentación y a él había tocado llevar un éxodo a la meseta central de Asia, lo que hoy conocemos como Tíbet. Y allí él conoció a una dama de origen chino que tenía profundos anhelos de autorrealización. Pero él, como individuo sagrado, ya no podía volver a trabajar con la fragua encendida de Vulcano, con la sexualidad sagrada, puesto que ya con pareja ya había cruzado el umbral del trabajo con el fuego, ya era un cosmocrator. Entonces cae en la tentación de trabajar con dicha mujer sin haber pedido permiso a la gran divinidad. Y entonces pierde todos los poderes divinales y comienza a rodar nuevamente de existencia en existencia. Comienza otra vez a involucionar, comienza nuevamente a cargar karma, dolor, sufrimiento, enfermedades, miseria, muerte. Y este ser comenta cómo llegó a una existencia en la que incluso era prácticamente un indigente, de tanto karma que traía encima. Platica cómo durante el medievo, la parte alta del medievo, conoció al conde Cagliostro. Comenta cuando conoció a Saint Germain. Explica cómo fue parte de las fuerzas de Pancho Villa y sus dorados. Recordemos que a Pancho Villa no se le lograba atrapar ni con las mejores emboscadas. Y todo esto era debido a que allí con él se encontraba un bodhisattva caído que, ahorita me acuerdo del apellido, Coronado, Daniel Coronado. Incluso hay calles de la República Mexicana que llevan el nombre de este acompañante de Pancho Villa, Daniel Coronado. Daniel Coronado tenía capacidades psíquicas, salía en cuerpo astral y advertía a Pancho Villa en las madrugadas cuando venían los soldados. Y es como Pancho Villa lograba escaparse de la celada porque Daniel Coronado le decía por dónde venía y por dónde había ruta de escape. Así, rodando de existencia en existencia, divorciándose cada vez más de su real ser interno, este ser o este bodhisattva caído, vamos a definirlo así, este bodhisattva caído, este tipo de Hannas Musen, se vuelve a encontrar nuevamente
con el camino de la autorrealización. ¿Es correcto, Georgina? Se vuelve a encontrar con esa senda y vuelve a trabajar. Pero nace un 6 de marzo de 1918 en Antioquía, Colombia, en el barrio egipcio. Y es entonces cuando, tras vivir una infancia, él relata muy dura, muy cruel, de auténticos maltratos, él recordaba cómo nació. Él recordaba desde pequeño, siendo un bodhisattva caído, cómo fue dado a luz, cómo fue entregado a brazos de su padre físico, y cómo de pequeñito él trepaba a escondidas de la familia y se subía al techo de la casa a meditar, siendo una criatura muy pequeña. Entonces meditaba en el sol, tenía fuertes anhelos, comenzó a estudiar el esoterismo y pudo conocer a un maestro encarnado, que fue el venerable maestro Viracocha, conocido, bueno, su nombre físico era uy, Arnoldo Krumheller, así es, Arnoldo Krumheller o Arnold Krumheller, de ascendencia alemana y que fue médico militar mexicano y que dirigía una orden Rosacruz iniciática, cuando el rosacrucismo todavía tenía maestros. Recordemos que existió el mago jefa dentro de la orden Rosacruz y era un verdadero maestro. Así entonces, nace con el nombre de Víctor Manuel Chávez Rodríguez. Y a los 16 años ya daba conferencias en la sala de clases de la Sociedad Teosófica de su localidad. Ya daba ponencias sobre hermetismo, etcétera, etcétera. Pero era un joven. Entonces, cuando descubre el conocimiento de la sexualidad sagrada y los principios tan para poder vivir la sexualidad, que es algo que le han quitado las escuelas a la alquimia sexual. Le quitaron el conocimiento tántrico, traicionaron a su maestro y enseñan una alquimia sexual que no tiene nada que ver. Eh, Pasa el tiempo y él se decepciona de todas las prácticas y ejercicios que realizaba, puesto que no lograba la iluminación. Entonces, decepcionado de todo eso, relata este ser, comenzó a buscarle por el lado opuesto, por el lado contrario, por el camino oscuro, y pudo evidenciar muchas cosas. De hecho, el conocimiento del arcano ZF y la potencia sexual, el manejo de los esfínteres, lo trabajó de tal manera que cuando tuvo cierta madurez, pues se dedicó a andar aquí y allá con una y otra dama como efecto de su notoria potencia y capacidades, eh, digamos, suprahumanas dentro del encuentro erótico. Y trabajó así por todos lados y no logró el despertar. Entonces,
tenemos que este ser se va por el lado equivocado, se va por el lado equivocado y se va extraviando nuevamente. Hasta que un día se encuentra nuevamente con el alma o esencia de aquel sauce, ¿se acuerdan? Se reencuentra con su pareja alquímica original. Y entonces viven juntos y trabaja, se acuerda del arcano. Porque para esto, antes de que la encontrara, este hombre, que ya era un hombre barbón, sucio, los cabellos así, etcétera, quería llegar a Dios, pero quería buscar, aunque estaba buscando por el lado equivocado, pero quería algo que fuera metafísico en su vida, que fuera real espiritual. Sufría tanto que incluso se iba a acostar a las tumbas en los panteones, invocando a los difuntos para que le respondieran desde el más allá si existía Dios, si existía el alma, si existía el ser. Después de eso, conoce a esta dama. Al conocer a esta dama, él seguía con su inquietud espiritual pero caído. Y se acuerda que el maestro Viracocha, Arnoldo Krumheller, le había enseñado el arcano AZF, alquimia sexual, el nacimiento segundo. Y él decide, pues, probar esa técnica con la mujer de la que se enamora. Comienza a trabajar el arcano con ella y un día toma conciencia en el astral frente al altar de la iniciación, recibiendo el fuego sagrado. Y allí él se da cuenta que entonces el error que cometió toda su vida fue que nadie le dijo que para que le funcionara la clave tenía que ser con amor y con una sola mujer. ¿Cómo la ven? Entonces, Víctor Manuel Gómez Rodríguez trabaja 3 años intensamente con la alquimia sexual, con su pareja, con su esposa, Arnolda Garro de Gómez. Y a los 3 años del trabajo alquímico es cuando él ha recibido la fecundación del fuego, el despertar de la Kundalini. Eso fue, me parece, en 1947, 50. Crea los cuerpos solares en los años subsiguientes, los restaura, levanta las serpientes más bien porque es un bodhisattva. Y entonces, en 1954, un 27 de octubre como el día de hoy, su real ser desciende y se encarna en este cuerpo físico de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Y Víctor Manuel Gómez Rodríguez, entonces tenemos la personalidad, tenemos el alma, ya no esencia, alma desarrollada, y la fusión con el ser. Entonces, el cosmocrator, el ser que recuerda todo eso, se encarna y comienza a entregar su sabiduría al ser humano. Y constituye allá en Colombia el movimiento gnóstico cristiano universal. Y decide crear un centro de estudio en la Sierra Nevada de Santa Marta, una especie de monasterio. Entonces, allí él forma a los primeros líderes de aquella época.
trabajaron con él bastantes años en ese lugar. Y después recibe la orden de la Gran Logia Blanca de trasladarse a México. Y se viene desde Colombia a pie hasta, me parece, Guatemala. Y en su camino, él va pues sanando personas, leyendo la mano, lo que fuera necesario para sobrevivir, y va buscando a los discípulos que él tuvo en vidas anteriores, puesto que él fue un maestro de misterios de la época egipcia, o entre los egipcios, antes de la caída en China. Entonces, vuelve a buscar a aquellos bodhisattvas caídos que no sabían que estaban caídos ni que eran bodhisattvas, y los convoca a convertirse en paladines, en misioneros del conocimiento de la era de Acuario, que entraría el 4 de febrero de 1962 entre 2 y 3 de la tarde. Este venerable maestro, conforme va creando esos cuerpos y va logrando en el 54 la encarnación del ser, sus primeras obras fueron escritas por esta alma humana con un bodhicitta, pero no estaba a la luz del ser. Entonces, él firma sus primeras obras como a un weor, no como Samael a un weor. Ya cuando encarna el ser, y conforme va avanzando más en el proceso iniciático, y después de las serpientes de fuego, comienza a desarrollar las serpientes de luz, entonces la nota de su conocimiento, la nota de su sabiduría, se va incrementando más y más. Y llega un momento en que a este maestro, Samael Aun-Weor, le preguntan: maestro, ¿qué opina usted acerca de sus primeras obras? Y él comenta: si por mí fuera, las quemaría todas. Así. Si por mí fuera, las quemaría todas. ¿Y qué sucede? De que la gente que él preparó en Sudamérica conocieron un grado iniciático del logo Samael Aun-Weor con una diferencia de grados iniciáticos de casi 20 años de trabajo que él realizó en México. Entonces, las personas que se quedaron en Sudamérica, aquellos que se quedaron allá, no aceptaban los cambios y la evolución de la enseñanza, que conforme el real ser iba adquiriendo más presencia y más fuerza en el cuerpo que utilizaba Samael Weor, este Logos, estos de acá, pues no avalaban y no calificaban y no aprobaban los cambios del avatar de Acuario. E incluso aquellos discípulos que él formó y que ya eran maestros. Pero ojo, una cosa es ser maestro y otra cosa es ser un avatar. Pero se le subió la nube a la gente y entonces algunos de ellos hasta eliminaron en todas las escuelas que les dejó él encargadas, eliminaron todas las obras del maestro y eliminaron hasta rituales sagrados. Y otro gran cúmulo de escuelas que se le quedó a otro discípulo del maestro, que se quedó al frente del movimiento allá, también se rebeló y
le dio la espalda al maestro y se quedó con todas esas escuelas. Entonces tenemos nosotros que en Sudamérica hay una visión del conocimiento gnóstico basada en errores. Y cuando el maestro llega a México y vive sus procesos y comienza a desarrollarse, entonces él comienza a convocar a los estudiantes de Sudamérica que quisieran venir a ayudar a México a difundir la enseñanza. Este conocimiento que les comparto a ustedes. Pero en aquella época, aquellos caballeros, aquellas damas que se dedicaban a entregar el conocimiento, estaban bajo la tutela del gurú, del maestro, y había una perfección doctrinaria, y había quien aclarara la doctrina. ¿Qué sucede? De que este gurú, Samael Aun Weor, avatara de la era de Acuario, es un enviado de Isuara para esta humanidad, esta raza aria en el Kali Yuga, y tiene que vivir sus propios procesos iniciáticos. Uno de ellos, y muy importante, fue crear el Pisti Sofía, o mejor dicho, el Pisti Sofía develado por él como avatara. El precio de develar el Pisti Sofía es o era el cuerpo físico de un ser inmortal. Y es entonces cuando, acabando de hacer el Pisti Sofía, surge una enfermedad desconocida y extraña, que cuando los médicos lo intervienen quirúrgicamente, puesto que pensaban que era cáncer de estómago, que algo había ahí, ¿no? Que le causaba terribles dolores. Cuando le hacen el corte a este maestro y abren, mana leche su cuerpo. Así que los médicos alarmados cierran y comprenden porque hubo mucha mano en esto de parte de estudiantes gnósticos, como en su momento lo fue eh, Miguel López Portillo, si es que no le estoy cambiando el nombre al presidente, es correcto, ¿no? Miguel López Portillo, hubo mano de la comunidad masónica, lo reconoció como maestro, en fin. De hecho, cuando el maestro desencarna por parte del gobierno, se ordena una comitiva fúnebre solemne por parte de gobierno para trasladar el cuerpo de Samael Aun Weor. En aquella época existieron millones de miembros en el movimiento gnóstico, tanto en todos los países de Sudamérica como en México. Pero cuando el gurú desencarna, sale a flote las pretensiones del círculo de discípulos. ¿Y qué sucede? Sucede que los hijos del maestro, abusando de la falta de unidad y de claridad meridiana en la enseñanza, tergiversaron los conceptos gnósticos para pelear entre ellos, para quedarse con la escuela y para quedarse con escuelas, imprenta y venta de libros. Y es entonces, yo sé que esto escandaliza, pero quiero que entendamos que Samael Aun Weor es un ser sagrado, mal estudiado, mal entendido, mal explicado, y que lo que hoy día se enseña no es, y que por ese motivo no doy el nombre durante el curso de espiritualidad y conciencia, porque hay muchos chacales esperando abusar de su prójimo. Y a muchos les duele porque
no conocen ni dónde están parados y los dogmas y fanatismos les parecen normales. Entonces, aquí les dejo un ejemplo claro. Quien seguía adelante con la enseñanza era la esposa del maestro, aquel sauce, Arnolda Garro de Gómez. Pero entonces, en aquella época, el maestro Samael Aun Weor formó la escuela llamada Ajeacac. Si tú eres miembro de Ajeacac, no estoy atacando a Ajeacac, estoy hablando de la verdad. Tú te darás cuenta que Ajeacac significa Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias, ¿verdad? Pero si tú eres una persona seria, de seguro ya buscaste libros del maestro Samael originales de los 50 y 60 o hasta antes del 77. Y te habrás dado cuenta que en todos dice que Ajeacac es una escuela sin fines de lucro, pero viene la explicación de esa sigla y dice Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, no de antropología y ciencias. Entonces, para poderse quedar con lo que ella vio como un negocio, esta hija del maestro, Hipatía Gómez Garro y secuaces, lo que hacen ellos es crear una sigla pirata, que abreviado suena igual, para llenarse la boca y decir siempre que ellos son la escuela original, cuando eso no es cierto. La escuela original se llamaba Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Y el secretario de esa institución era el señor Efraín Villegas Quintero, venerable maestro de Soto. Si mal no recuerdo ahora, puertorriqueño o dominicano. Entonces, quien iba a continuar era su esposa, Arnolda Garro de Gómez, venerable maestro Litelantes, uno de los jueces de la ley del karma encarnado. Entonces, pues esta hija del maestro le secuestra el monasterio de Guadalajara, Jalisco, a la maestra Litelantes y logra hacerle una trampa a su propia madre y la mete a la cárcel, en lo que ella hacía todos los cambios para quedarse con todo y decirle a todos que su papá la había dejado a ella como la seguidora. Y entonces surge el primer gran cisma y surge la escuela Instituto Gnóstico Americano, dirigido por la venerable maestro Litelantis, esposa de Arnolda Garro de Gómez, esposa de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Samael Aun. Por allí existen unos libros sagrados, un libro rojo, o como le llamen en la escuela en la que tú estés. La del IGA, la de la década de los 80. Tú la abres y la segunda página dice, surge el IGA para contrarrestar la doctrina de odio de Ajeacac. Firma, venerable maestro, Litelantes. Vean qué interesante, ¿verdad? Pero también resulta que aprovecharon que el maestro desencarna para revelarse los de Sudamérica. Y se hacen dos movimientos. Se crea el movimiento gnóstico Nuevo Orden, dirigido por el Bodhisattva del venerable maestro Ravolú, Joaquín Amortegui Balbuena,
y se crea una iglesia gnóstica dirigida por el bodhisattva del venerable maestro Garga Huichines. Y entonces, como uno era de tipo religioso y el otro de tipo psicológico, el psicológico desechó todas las obras del maestro, de su gurú, y se quedó solo con 5, y se hicieron fanáticos del ego y de Hercólogos. Y los de Sudamérica, de la iglesia gnóstica, se hicieron misticoides y todos se autonombraron maestros. Y estos de la iglesia gnóstica se degeneraron tanto que hoy día siguen a un individuo que ya desencarnó, que decía que era el venerable maestro Lashmi, y planeó robarse todas las escuelas gnósticas disfrazando a sus miembros de ellas, viajando a otros países, tomando el nombre de las otras escuelas fingidamente y haciendo lavado de cerebro a las personas para dejar a un lado al Avatara y colocar al Ashmi, que nunca fue un maestro, fue un timador. Eso es Sudamérica. Y otros discípulos decidieron crear otras escuelas y autonombrarse maestros, como la escuela Ajía, perdón, ahorita no recuerdo el nombre actual, pero lo que fue Ajeac de Óscar Uzcategui, que ya se autonombró maestro, para engañar incautos y tener más esposas de las que ya tiene. Así. Y tenemos la escuela de movimiento gnóstico AC de Florentino Gómez, con sede en Barragán, en la cual, tristemente, existen violaciones físicas, existe explotación laboral, existe deformación de la enseñanza y mediocridad, fanatismos, división de hogares, muerte de misioneros, de instructores y estudiantes por órdenes de líder. Y tenemos muchas escuelas más que yo puedo nombrar aquí. Puedo nombrarlas para bien o para mal. Pero es indispensable que ustedes sepan cuál es la historia del gnosticismo. Y todo lo que ustedes ven en redes sociales, en internet, peligro con la gnosis, peligro eso con la gnosis, peligro. Nada de eso proviene del avatar Asamelon Weor. Proviene de sus discípulos que desviaron ese camino. Proviene de sus hijos. Porque ¿qué hicieron los hijos? Comenzaron a decir, por mí corre la sangre de dos grandes maestros, la sangre de Samael y la sangre de Litelantes. Y la gente lo aplaude, y la gente lo sigue. Y es una persona que metió a la cárcel a su mamá, al venerable maestro Litelantes, y que en pleno evento gnóstico internacional, Litelantes, en esa lucha por recuperar la sigla, en ese evento la conjura y le deja la boca torcida. Y por eso tú el día de hoy puedes ver que todavía se le corre un poco la comisura de la boca, porque la castigó por faltarle respeto a ella como mamá. Y ahora, los que tenemos hijos somos los seres humanos. El real ser no tiene hijos, el real ser se encarna y no tiene que ver con el ADN ni con la genética. Es decir, el maestro Samael Weor, el cosmocreador, no tiene hijos. Y las personas se tragan el cuento de que esta hija es hija de Samael Weor y que es hija de Litelán. Pero ¿qué creen ustedes que dicen hoy día? O lo que decían porque ya fallecieron. Los hijos que formaron otras escuelas.
también decían lo mismo, y que ellos eran los originales, y que por ellos corría la sangre de uno y del otro. Y ahora lo están diciendo los nietos, que ya también ya tienen sus escuelas. Y luego, en el colmo de la falta de seriedad del estudio del conocimiento hermético, cada 6 de marzo celebran un cumpleaños de Samael Aun Weor. El 6 de marzo lo que nació fue un cuerpo físico y una esencia de un bodhisattva. El ser existía antes de que existiera el cuerpo, existía antes de que existiera la Tierra Luna, y desde un periodo neptuniano amentino. El ser no nació el 6 de marzo, eso lo tenemos que entender. Y el 27 de octubre de 1954, lo que sucedió fue que como logró todos los cuerpos solares, pudo bajar el real ser interno, o sea, la transfiguración de la encarnación de Logos en el Bodhisattva. Y los hermanitos, tú vas a ver en todos lados que están festejando la Navidad gnóstica. Otro completo error de culto a la personalidad. ¿Por qué? Porque la natividad se celebra como encarnación del Cristo de forma simbólica el 24 de junio, la Nochebuena, que se dice que nace Jesús de Nazaret, pero sabemos que es simbólico y es que nace el Cristo cósmico en el interior del iniciado Jesús de Nazaret. Entonces, el 27 de octubre no es el nacimiento del Cristo cósmico en el Logos y Avatara Samael Aun Weor. Es la encarnación del ser. Por lo tanto, la natividad gnóstica el 27 de octubre es una artimaña más para que las personas sigan celebrando cosas, gritando vítores y aplausos a una imagen, a una fotografía, como una religión cualquiera. Porque el maestro Samael dejó dicho que no quería seguidores, ni secuaces ni fanáticos, sino que tú lograras el despertar de tu conciencia. Entonces, ahora vamos entendiendo nosotros que este conocimiento tan profundo nos viene de un ser sagrado, divinal, autorrealizado, con un bodhicitta que tiene un portento de sabiduría desde un periodo neptuniano amentino y que nos entrega una obra para su estudio y análisis. Pero te voy a decir algo. Muchas de las obras que se entregan, que se venden, no deberían de entregarse, porque recuerden lo que les dije hace un ratito. Cuando a él le preguntan de sus primeras obras, él dice, por mí, las quemaría todas porque están plagadas de errores. Son ciertas obras y ciertas obras necesitan entendimiento de contexto e interpretación para que uno pueda progresar en la senda. No somos tan inteligentes, no somos sabios para entender esa sabiduría. Entonces no podemos confiar en nuestras vanas conclusiones intelectuales. Así que el 27 de octubre nosotros celebramos, nosotros honramos el esfuerzo de aquella esencia que comenzó a autorrealizarse durante el periodo neptuniano-amentino para cruzar las edades y llegar ahora en la raza aria como avatara de la era de Acuario, entregando un mensaje de vida que es el que nosotros compartimos sin dogmas, sin fanatismos de ninguna de esas escuelas. Y por eso es que esas escuelas
Atacan lo que hacemos porque dicen que se parece pero no es lo mismo. Claro, la diferencia es el dogma, la diferencia es el fanatismo. Esa es la gran diferencia. Entonces, un avatara tiene una misión muy grande porque tiene la misión de reformar una humanidad a través de un conocimiento trascendental, pero también tiene la misión de reeducarnos, de reinstruirnos y también de reconectarnos con la divinidad. Y es entonces cuando en ocasiones le digo yo a los estudiantes, cuando comienzan a investigar en internet, ¿quién es Samael? Y encuentran las travesuras de sus estudiantes, no de él. O encuentran personas que nunca han hecho magia zodiacal, que nunca han trabajado con un logos, diciendo que todo eso es falso, que todo eso es un plagio, mil cosas, pero nunca se han sentado en su vida. No saben meditar, no saben ni siquiera tomar conciencia y juzgan desde afuera por vanidad intelectual. Cuando me topo un estudiante así, yo lo que le digo es, siéntate, cierra, relaja tu cuerpo, vocaliza e invoca el nombre sagrado de este real ser. Cuando un nombre es sagrado, se carga de fuerza espiritual. Cuando no, no se carga nada. Tú mismo lo puedes saber con tu misma experiencia directa. Percibir el trasfondo de, así como en este curso, tú has sentido que hay un trasfondo, que hay una fuerza, que tú haces una práctica con la Divina Madre, con tu Dios interno, con algún mantra, etcétera, y sientes la respuesta del mundo interior. Del mismo modo, yo te invito a que tú compruebes esa grandeza del avatara de Acuario, Samael Aungweor. Por eso tú verás que en mi página, eh, ni en la personal ni en la pública, hemos colocado ninguna fotografía de un logos. Bueno, de un cuerpo físico que tuvo un periodo. Ni ponemos un Viva Samael, ni ponemos un himno a todo volumen, porque no somos fanáticos. Porque nuestro empeño es vivir el conocimiento iniciático. Porque nuestro empeño es laborar honestamente. Porque nuestro empeño está en compartir y no crear en otros dogmas, fanatismos, y no convertir esto, como otros lo hicieron, en religión. Porque en religión tú veneras una imagen que fue de un tiempo, de un cuerpo. Porque en religión tú gritas, viva Cristo Rey, ¿verdad? Porque en religión te vas de elder, de misionero, pero sin vivir el camino de la revolución de la conciencia. Decía el maestro Samael, un loro bien instruido puede dar una cátedra de gnosis, pero no deja de ser un loro. Entonces, eh, esto que estamos estudiando aquí es el gnosticismo de ayer, de hoy y de siempre. Es la esencia del conocimiento del espíritu que cuando se manifiesta en una nota de la divinidad le llamamos sabiduría egipcia, sabiduría celta, sabiduría hopi, sabiduría maya, sabiduría azteca, sabiduría budista, sabiduría mesopotámica, la sabiduría de Abraxas, la sabiduría de la alquimia. Quiero que entiendas que todos los conocimientos ancestrales originales, iniciáticos, todos son gnosis. Y que Samael Weor es el avatara de la era de Acuario. Y nosotros estamos comprometidos a dar seguimiento a una instrucción a través de este grupo
Y teníamos que tocar este tema con ustedes para que pudiésemos sintonizarnos en esta visión de la enseñanza, del conocimiento y del propósito. Y que tú entiendas, si tú formas parte de alguna escuela, que tú entiendas por qué sientes esto diferente. O que tú sepas por qué en tu escuela han hecho cartas donde les piden que no escuchen nuestras clases, que han puesto mi nombre y que han creado infundios para que nadie se acerque a nosotros. Y por eso hay instructores que llegan a hablar con sus grupos a que no nos sintonicen, porque aquí estamos dando un conocimiento sin dogma y sin fanatismo, y conocemos la historia del movimiento gnóstico cristiano universal, y sabemos qué se dejó, qué plan había y en qué lo convirtieron. ¿Por qué crees tú que tú ya sabías que esto era gnosis pero diferente? ¿Por qué crees tú que teniendo, ¿cómo decirlo? Teniendo tanta tribuna y llegando a tantos países, a 33 países con este conocimiento, ¿por qué crees tú que ya sabías no, que los otros canales de gnosis nunca nos invitan a nada? ¿Ahora entiendes? Porque estamos en contra del fanatismo, en contra del dogma, y porque lo que enseñamos aquí despierta la conciencia, y a los dueños de estas escuelas no les conviene, aunque lo digan, que tú despiertes la conciencia, porque entonces dejarían de vender pies, dejarían entonces de vender paletas para donar todo el ingreso a la escuela, dejarían entonces de prestarle las hijas al líder, dejarían entonces de dejar de regalar ranchos y casas, porque ya vienen arqueólogos, dejarían de donar todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo hago con ánimo difamatorio, de hecho lo hago con ánimo aclaratorio, para que sepas dónde estás parado o parada de cara al camino de la autorrealización interior. Si esto que te comparto te incomoda, bueno, no todo el mundo está preparado y lo comprendemos. Pero entonces, pregúntate tú, ¿no te gusta o sabes realmente la historia del gnosticismo para decir con pruebas en la mano que lo que digo no es cierto? Porque si es solo tu sentimiento, son yoes gnósticos, de un conocimiento idealizado, de líderes idealizados, que no aceptan que se rompan los sueños que te han construido y que no conducen al despertar de la conciencia. Así pues, entonces, el día de hoy, 27 de octubre, tenemos nosotros que reconocer y entender quién es Samael Weor. Y que Samael Weor no es la fotografía de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Y que el Logos no nació el 6 de marzo. Y que el Logos se encarnó el 27 de octubre. Y que las altas ordalias de la iniciación crística fueron en otras fechas. Y fueron mucho después. Pero de eso nadie habla, ¿verdad? ¿Por qué entonces a Samael Weor, no como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, sino como el Logos, por qué le llaman el Cristo rojo de la era de Acuario? Kalki Avatara, Buda Maitreya de esta era, ¿verdad? Porque falta conocimiento. Se convirtió esa sabiduría en religión. Eso fue lo que sucedió. Así que bueno, esta clase pues también viene a ser un parteaguas, ¿verdad? Se van a quedar los que ya sabían que algo andaba mal y se van a ir los que no aceptan
que les derrumben sus ídolos de barro. Así que bueno, ya en posteriores clases veremos otros temas de tipo hermético, donde iremos progresando con estas herramientas maravillosas que nos han legado no tan solo Samael Weor, sino los grandes iniciados para el despertar de la conciencia. Ahora entiendes tú por qué a ti y a tus compañeros les enseñan el arcano ZF, la alquimia, y pasan los años y no funciona. Y pasan 15, 30 años y no sucede nada, porque se los enseñaron mal, porque lo enseñan de forma equivocada. Por eso no se llega a la suprasexualidad. Por eso no se elimina el ego, porque ahora ya están quitando hasta la muerte del yo a las escuelas. Una de las escuelas, que es AGEACAC, por ejemplo, aquí de México, un instructor que yo conozco, que salió huyendo porque casi que destruye la escuela por andar con todas las que iban al curso en el monasterio, inventó un rito para eliminar el ego el 14 de cada mes. Ya no hace falta la muerte del yo, ¿verdad? En la escuela de movimiento gnóstico el instructor creó una meditación de 10 minutos con la que se elimina el ego. 10 minutos ni para relajarse, señores. En las escuelas de Sudamérica, los que siguieron al bodhisattva equivocado del maestro Rabolu, inventaron la muerte en marcha con él. Defecto visto, le pido a mi divina madre le elimine. Ya se murió. Ah, mírelo. Cuando su gurú, Samael Weor, enseña en psicología revolucionaria que defecto descubierto debe ser llevado a la meditación y comprendido en los 49 niveles del subconsciente, para que después de comprendido, la divina madre pueda eliminar. Entonces decir, Shu desaparece, no es lo mismo que eliminar un defecto. Y así se han cambiado tanto. Y tú que tienes tu mente limpia, el corazón limpio, que estás conociendo esto a través de nosotros, pues quiero que sepas, a través mío, que ciertamente nos conocen en una gran multitud de escuelas, ya que desde hace muchos años me he dedicado, hoy no lo hago, a darle instrucción a instructores de las distintas escuelas a nivel mundial. Y utilicé la página de Instituto Gnóstico de Ciencias Herméticas y la página de Gnosticismo Responsable durante varios años. Y di, a través de Skype, clases a muchos instructores de muchas partes del mundo, precisamente como una persona capacitada para combatir el dogma y el fanatismo y aclarándolo desde la historia misma de la gnosis. Así que te puedo decir que estás en buenas manos, tal y como lo viviste en las 160 clases del curso de espiritualidad y conciencia. Nómbrame una sola clase en la que te perjudico, en la que destruyo tu familia, en la que te quito tu casa, tu terreno, en la que te mando a vender flan. ¿Verdad que no? Y luego tus 16 clases de círculo de hierro, de conocimiento profundo. Pero nos persiguen tanto de las mismas instituciones gnósticas, mal llamadas gnósticas, que tuvimos que crear ahora este otro grupo, ¿verdad? Y si alguien en este grupo te comienza a contactar por WhatsApp para decirte que no, que el camino es por acá, no, avísame para poder depurar también este grupo. Y que podamos estar personas confiables, que sentimos un verdadero amor consciente, no tan solo por Samael Weor, en gratitud y lealtad a sus enseñanzas. Yo le debo hasta la vida física, ya les he platicado experiencias con un gran maestro, siempre ha sido con él, sino también a Gabriela Weor, a Rafaela Weor, a Auriela Weor,
Sachariel a un weor, Orifiel a un weor, que es el conocimiento que el gran gurú Samael Weor y Avatar de Acuario nos trajo. Una sabiduría que nos permitiría volver a venerar a los dioses santos, decía él, y lo dejó en sus libros, donde la humanidad pudiera reverenciar nuevamente a los príncipes de la aurora. Y nos enseñó a asistir e ir en amor y en ayuda de nuestros semejantes y nuestros hermanos. Así que esta clase del día de hoy, pues va con esa sana intención, de iluminar y de dejar en claridad meridiana qué es lo blanco y qué es lo negro dentro del gnosticismo universal. Así que bueno, agradezco tu asistencia durante esta noche. Cualquier duda, allí en el grupo de Magia, Alquimia y Hermetismo, lo pueden colocar y damos puntual respuesta. Muchas gracias y que los fuertes prevalezcan. Bendiciones para todos. Hasta pronto.